Hola, yo soy Berenice y hoy día estamos junto a Educa en España, visitando la IE, específicamente el campus de Madrid, el primer campus vertical en toda Europa. Acompáñenme. Estamos en un lugar donde el aprendizaje se fusiona con la emoción de la ciudad. Su ubicación permite explorar todas las atracciones que ofrece la ciudad, museos, parques y una vida nocturna que nunca descansa. Como verás a lo largo del video, tiene muchos aspectos parecidos al estilo usual de las universidades estadounidenses, con capacidad para 6.000 estudiantes en sus 35 plantas. Aquí en la universidad no usan tarjetas para que los estudiantes puedan ingresar al edificio. Todo es a través de reconocimiento facial. Entonces, si quieres ingresar, simplemente muestras tu cara y se te van a abrir las puertas. La IE, a pesar de estar en España, tiene el 100% de sus programas en inglés. Esto se debe a que el 75% de sus alumnos son internacionales y por intake hay más de 140 nacionalidades. Nos encontramos en el centro de uno de los pisos del edificio. Acá los estudiantes pueden venir a relajarse después de haber estado justamente realizando algún trabajo en grupo o en clases. Al lado de estos sitios vamos a encontrar una cafetería para que puedan comprar algún tipo de snack, que en este caso esta cafetería es de comida saludable. Entonces vamos a encontrar sándwiches, bowls, empanaditas y en general cualquier cosa que los alumnos puedan querer entre clases o después de haber estado estudiando un buen rato. Ahora vayamos al 10º piso de la Torre IE. Acá vamos a encontrar uno de los salones de clase donde los estudiantes tienen las diferentes asignaturas. Como podemos ver, tienen un formato de auditorio y no tanto como un salón de clases con simplemente mesas mirando hacia el frente. Por piso normalmente vamos a encontrar 4 de estos salones y acá los estudiantes llevan todo tipo de asignaturas. Si bien se promueve bastante la presencialidad, para que los alumnos que en caso tengan alguna justificación no puedan venir a clases, podemos ver que en el techo hay diferentes micrófonos para que tengan la mejor calidad de la clase posible. Nos encontramos en una de las salas que tienen los estudiantes para poder reservar y realizar trabajos en grupo o estudiar. Estas salas están muy equipadas y, por ejemplo, tienen un monitor para poder compartir desde sus computadoras y lo más bonito de estas salas es la vista. Nos encontramos en el piso de diseño y arquitectura. Es importante saber que la carrera de diseño recién empieza acá, por así decirlo, con los alumnos de tercer año. Todos los demás tienen que empezar siempre en el campus de Segovia. Y en el caso de la carrera de arquitectura, por el momento solo están aceptando alumnos de transfer aquí en el campus de Madrid. Como podemos ver, este espacio es versátil para que se pueda adaptar a las necesidades de cada una de estas carreras. Vamos a ver que a lo largo de la universidad el mobiliario se va adaptando dependiendo de la carrera que utilice más ese piso. Y vamos a encontrar también espacios especiales para que los alumnos, cada uno pueda trabajar en su propio proyecto de manera independiente. También en los pisos vamos a encontrar las salas de los profesores, donde los estudiantes pueden venir a realizar preguntas o en general los profesores se encuentran súper disponibles. Incluso el edificio está ubicado de manera estratégica y se encuentra cerca 3 de las empresas con las que cuentan con convenios para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas. Acá podemos ver Cepsa, KPMG y Price. Subamos al piso 24. O como acá le conocen, planta 24. Podemos encontrar un espacio donde se dan justamente los eventos formales. Entonces, por ejemplo, ayer vino un escritor, dio su charla, vino la prensa y de repente al final pudo haber firmado algunos libros. Entonces, en general, todos los eventos formales se dan en este piso y acá los estudiantes vienen para poder formar parte. Nos encontramos en la terraza del piso 24. Este espacio se utiliza básicamente para espacios como de networking o de conexión. No es que los alumnos puedan subir en cualquier momento, sino tiene que haber un evento puntual. Acá podemos ver lo que es la Castellana acá en Madrid. Este es un campus que tiene 35 pisos, entonces ya estamos casi que arriba. Ahora, visitemos el Robotics and AI Lab en el piso 5. Acá vamos a ver diferentes estaciones donde los alumnos, sobre todo aquellos que estudian Computer Science o AI, van a utilizar. Vamos a ver un par de robots por ahí, un par de humanoides, incluso algunos artefactos que se pueden utilizar para diversos productos. Además, acá vamos a poder encontrar el club de robótica. Si bien la IA ha sido siempre conocida por su business school, cada vez está haciendo más esfuerzos para irse por el lado tech. Por ejemplo, acaban de implementar la carrera de Applied Mathematics, para siempre estar a la vanguardia. Ahora nos encontramos al otro lado del edificio, específicamente en el piso -2. Ahorita estamos en Fab Lab, y este es un laboratorio que utilizan los alumnos tanto de arquitectura y diseño para poder prototipar los proyectos que les pidan. Por ejemplo, si alguien de diseño le han pedido hacer una banca, pueden ir a prototiparla acá. O si un alumno de arquitectura le han pedido hacer un urban planning, que pueda venir a prototiparlo acá. Entonces realmente tienen todo lo que necesitan para poder desarrollar cada una de sus carreras y los proyectos que les piden.
Aún nos encontramos en el piso -2. Acá vamos a poder encontrar la oficina de admisiones, el Student Services y el Financial Aid. La oficina de admisiones es donde van a revisar todos los procesos de postulación para ver quién es el alumno que va a ser admitido. Financial Aid es donde van a revisar todo lo relacionado a becas, es cuando tienes que realizar los pagos, si necesitas algún tipo de refinanciamiento. Y también en el Student Services es los que te van a ayudar con el tema de la visa, la accommodation, el housing y en general todo lo que necesites para ya poder venir a estudiar a España. Si te da hambre después de estudiar, puedes visitar la cafetería principal de la IE. Acá vamos a poder encontrar estaciones para comprar diferentes tipos de comida e incluso tenemos muchos microondas para poder nosotros mismos traer nuestra lonchera y calentarla. Las ofertas de comida son todas saludables. Ahorita vemos que hay ensaladas, pokeballs, menús, desayunos, pero todo gira en torno a que la comida sea rica y sana para los estudiantes. Nos encontramos en el Creativity Center. Este es un espacio para que los estudiantes puedan utilizar y 100% vean qué quieren hacer acá. Si quieren ver el Mundial de Fútbol, un partido de tenis, jugar PlayStation o simplemente utilizar las herramientas de Virtual Reality, lo pueden hacer aquí. Además, acá vamos a encontrar el espacio que utilizan los clubes de arte, de música y de diseño. Si bien los clubes son un poco más orientados a la cultura, por así decirlo, de una universidad en Estados Unidos, la IE se asemeja mucho en esto. Entonces, en la universidad vamos a encontrar alrededor de 140 clubes y como podemos ver, este espacio es utilizado por el club de arte. La universidad promueve que los estudiantes realicen actividades extraacadémicas. Por eso la IE cuenta con este amplio Athletic Center. Acá vamos a encontrar diferentes facilidades para que los estudiantes puedan realizar deportes. Vamos a encontrar, por ejemplo, canchas multiuso, que de repente en un momento son canchas de básquet, pero después van a ser, por ejemplo, canchas de fútbol o canchas de vóley. Incluso vamos a encontrar una piscina, un gimnasio y también espacios para poder realizar spinning. Además, la universidad no solo se enfoca en la parte deportiva, sino que busca ayudar al estudiante de una manera holística. En esto se parece mucho a las universidades de Estados Unidos. Tienen un programa de counseling para poder darles apoyo psicológico a los estudiantes durante el año. Nos encontramos en el aula magna, el auditorio principal de la universidad. Como podemos ver, pareciera que estamos en el futuro por los colores que tiene. Las paredes están hechas de un material especial para que justamente el sonido pueda llegar a todo el auditorio de la misma manera. Este auditorio tiene capacidad para 600 personas y también, por ejemplo, es utilizado para la grabación, para diferentes eventos e incluso el club de teatro también utiliza este espacio. Finalmente, no podemos irnos sin pasar antes por el bookstore de la IE. Acá vamos a encontrar diferentes cosas que tienen justamente el logo de la universidad, ya sean sweatshirts, botellas, polos, inclusive algunos peluchitos con el logo de la universidad. Muchas gracias por haberme acompañado a visitar el campus de la IE aquí en Madrid. Si quieren saber cómo pueden ser admitidos a una universidad como esta, no duden en contactarnos y en suscribirse para enterarse de más novedades. ¡Hasta la próxima!